Buenas noches. Bueno, hoy hemos ejercitado, como cada viernes, esta herramienta maravillosa que es la oración. Oración. Y hoy vamos a compartir algunas porciones que van a hablar acerca de esto y de la manera con la que quizá en estos tiempos muchas veces nos puede estar faltando, ¿no? Y es el orar con fe. Y vamos a ir a la palabra de Dios para poder compartir no solamente expresiones de nuestro Señor Jesucristo hablando sobre esto, sino expresiones también que nos hacen entender de la importancia que tiene esto en la vida de cada uno de los hijos de Dios. En estos tiempos de redes sociales y del Reels que tienen que durar 10 segundos no más para que sea interesante y sea adictivo, la oración parece ser algo que ha quedado bastante fuera de moda. Y queremos volver a esas expresiones que nos hagan pensar que la oración nunca va a dejar de estar de moda, porque es uno de los componentes que nos relaciona con nuestro Dios. Es aquella herramienta que nosotros podemos tener en cualquier situación para poder hablar con Dios. Ahora vamos a hablar justamente de estos significados, pero quiero hacerles un desafío matemático, muy rápido. ¿Quién está acá de los que le gustan las matemáticas? Bueno, a ver, es muy sencillo esto, yo me lo anoté porque soy muy malo. Es muy sencillo. No le voy a preguntar cuánto le dedica cada uno a la oración, al tiempo de oración, pero el ejercicio es el siguiente. Si nosotros le dedicamos 15 minutos diarios a orar, nada, no importa. 15 minutos diarios a orar, ¿cuántas horas creen que podemos tener en un mes? Calculadora, celular, algo, a ver. ¿Quién da más? ¿Cuántas? Bien, ahí el que está siempre con el libro casi la pega. 7 horas y media al mes de oración. Si usted le dedica 15 minutos por día a Dios, les va a estar dedicando 7 horas y media por mes. ¿Sabe cuántas horas al año le estaría dedicando? 91 horas con 75. ¿Y sabe cuántas horas le dedicaría en una vida de 70 años al Señor orando? 6.422 horas. ¿Saben cuál es el porcentaje de un día que yo le estaría dedicando al Señor? El 1%. El 1% de mi día, el 1% de mi mes, el 1% de mi año, el 1% de mi vida. A pensar, ¿qué es entonces, qué es la oración? Le preguntamos a un niño y dice, hablar con Dios, ¿sí? Hablar con Dios. Vamos a ver algún significado más teórico, ¿sí? No estrictamente bíblico, pero podríamos decir que entonces es hablar con Dios, dirigirse mentalmente o de palabra a alguien superior, es un acto de amor, una conversación sincera, una dependencia que busca la presencia de Dios y su voluntad, puede realizarse mentalmente de manera hablada con el pensamiento dijimos, en cualquier momento. Ahora,
si le agregamos el componente de la fe, es algo un poquito más profundo, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros oramos a Dios, oramos a nuestro Padre, oramos en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, como lo ha establecido, como lo dijo el Señor, como enseñó el Señor Jesús, ¿no? Y cuando pensamos en esto de la fe, a veces nosotros tenemos esta contradicción en nuestra vida, ¿no? Y pareciera que pueda ser contradictorio, porque yo puedo orar, puedo hablar con Dios, decirle mis cosas, pero muchas veces hacerlo de manera automática, en las comidas, en los momentos críticos, pero no más. Y la oración de fe o la oración con fe tiene una significación mucho más profunda, porque tiene que ver cómo yo me entrego a un momento o a esta utilización de lo que Dios me ha dejado como herramienta para poder comunicarme con Él. Sabemos que recibimos palabra de Dios por medio de ¿qué? De la Biblia, de su palabra. Y sabemos por la palabra que Dios recibe, aunque Él conoce hasta un cabello que cae de mi cabeza y mis pensamientos, ¿a través de qué? Aunque lo conoce, Él quiere que nosotros le contemos a través de nuestras oraciones. Vamos a leer 3 pasajes centrales. Vamos a ver si podemos cumplir con el horario para que el coro no me empiece a tirar piedras. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús hablando sobre la oración. Vamos a leer los 3 pasajes seguidos y después vamos a ir teniendo algunos puntos de atención en esta noche. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y la oración modelo, no repetición del Señor, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al capítulo 14 de Mateo. Mateo relata una historia, un momento en la vida de los discípulos y en la vida de Jesús, que también se relata en Marcos y en Juan. Y dice así, versículos 22 del capítulo 14 de Mateo. Enseguida, esto pasó después de alimentar a los 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4:a vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana más o menos, Jesús vino a ellos andando, caminando sobre el mar. Y los discípulos
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, diciendo un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 4. Versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias por esta palabra tuya que hemos leído. Bendícenos al poder compartir, al leer otros versículos también, y que esta palabra sea la que siga actuando en cada una de nuestras vidas para poder crecer en el conocimiento tuyo y en la gracia tuya. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos, es impactante el porcentaje que les dije al principio. Los que trabajamos quizá con números y vemos estos porcentajes de tan bajito dato, quiere decir que algo no está muy bien, que algo no está bien. Y esto es posible que pase en nuestra vida. Por eso el Señor cuando escribe, cuando menciona después de ese sermón del monte, hablando con las personas, con los discípulos, va contando esta experiencia de la oración y va dando indicaciones de cómo debe ser esta oración, nos va marcando el camino. Nos va marcando el camino de qué lugar tiene, qué importancia tiene, a quién va dirigida, qué momentos tiene, cómo no debemos hacerla. Cuando nosotros pensamos entonces en este capítulo de Mateo, capítulo 6, decimos, este es el modelo. Me lo dijo Jesús. Allí está la manera, allí está la forma. Cuando vamos al capítulo 14 de Mateo y vemos esa experiencia totalmente loca en la que un hombre camina sobre el agua, y no estoy hablando de Jesús porque era Dios, pero también era hombre y lo estaba haciendo, vemos que primero Jesús nos marca de vuelta el camino con respecto a la oración. Y cada movimiento que él daba estaba alineado a la voluntad del Padre. Y se fue aparte a orar. Y se fue solo a orar. Como teniendo la necesidad de estar en constante conexión. Y yo me pregunto si yo no necesito eso, si yo no soy Dios y soy un simple hombre pecador. Necesito tener conexión con el Padre. Y entonces Pedro se hunde, Jesús lo toma y lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que no solamente en la vida, sino también en las oraciones, muchas veces nos pasa esto. De estar orando y estar pidiendo sin fe, por costumbre.
Pero qué maravilloso llegar al libro de los Hebreos y ver que allí tenemos a este sumo sacerdote, ya no el del Antiguo Testamento, sino el del Nuevo Pacto, aquel que vivió lo que nosotros vivimos. Por lo tanto, él iba a orar al Padre porque necesitaba orar al Padre. Y vemos entonces en la expresión del versículo 16 que tenemos la gran oportunidad de ¿qué? Mediante la oración, acercarnos al trono de la gracia y encontrar allí misericordia y oportuno socorro. Pensando en esto, queridos, yo quisiera muy brevemente, lo vamos solamente a mencionar, algunos aspectos importantes con respecto a la necesidad que tenemos cada vez más de ir al Padre en oración. El lugar y el tiempo. ¿Cuál es el lugar? Antes estaba el templo, pero Dios en su palabra es mucho más explícito. Y dice, oren en todo tiempo, oren sin cesar, constantemente. El pasaje de Mateo nos da una indicación muy clara dónde es el mayor tiempo que quizá pudiéramos pasar en intimidad, como lo hacía Jesús, solo con el Padre. Dice, vayan a su habitación, a su aposento y estén cerrada la puerta y allí oren al Padre, que está en lo secreto. El tiempo, el lugar, en todo tiempo, busca un lugar íntimo, busquemos un tiempo íntimo. Y Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos marca lo que la iglesia también es llamada a hacer, como lo estamos haciendo hoy, orando en el templo y por las casas, como lo vamos a hacer en el tiempo de discipulado. O sea que el tiempo es todo, o sea que el lugar es todo. Y si usted no ha practicado orar en todo tiempo, el Señor nos invita a hacerlo. Orar en todo tiempo. Se me viene a la mente una película donde hay una persona, indistintamente de su creencia, y donde el momento era muy crítico, y él está por almorzar con su amiga, y de repente él desaparece, y está arrodillado orando, hablando con el Padre y agradeciendo. No importa el lugar, no importa el tiempo, lo importante es estar en oración constante con el Señor. En segundo lugar, la actitud. ¿Cuál es la actitud con la que yo voy a orar al Padre? ¿Cuál es la actitud? ¿La de la costumbre? ¿La de que aprendí cuando Agustín y Estela me enseñaron a dar gracias? ¿O es la experimentación de una relación con el Señor que me permite hablar con Él como si fuera un amigo entrañable? Pero es mi Padre y es el Dios, el único Dios, el Señor de señores, el dueño de todo. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi actitud? La actitud que el Señor nos manda, dice Santiago 1:6, no dudando, con fe. Salmo 6:9 dice el salmista, Jehová ha oído mi ruego. Seguridad, queridos, tenemos en que Dios escucha la oración de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque no somos desconocidos, porque somos sus hijos a través de Jesucristo. Si hoy estás acá y nunca creíste en Jesucristo, y vos querés orar y orás y orás y orás y hablás con Dios, quiero decirte que la única forma de relacionarte con Dios es a través de Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Y entonces tenemos relación, tenemos la posibilidad de hablar, tenemos la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. No sé si tenemos tal magnitud, querido, cuando estamos orando, de que estamos entrando a través de Jesucristo a la presencia de Dios, que claramente no merecemos.
Pero en segundo lugar, esta actitud no solamente de fe, sino también es una actitud que tiene que ver en su voluntad. Oramos en su voluntad. Y acá parece haber siempre una contradicción en los cristianos. Pero yo le pido con fe para que obre, para que sane a mi hijo. Pero oro en su voluntad, porque Él es el que tiene la última palabra. Primera Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lucas 22:41 y 42 dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró diciendo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. El Padre hizo su voluntad. Dejó que Jesús se entregara en esa cruz. Él oró al Padre, dejando todo en su voluntad. No solamente con fe en su voluntad, sino también con humildad, queridos. Y la historia de aquel publicano que estaba con el fariseo, aquel que estaban orando. Claramente la diferencia era notoria y dice, mas el publicano estando de lejos no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. A veces vamos al Señor con altivez, como si nosotros quisiéramos ser los protagonistas de la acción. Y queridos, no somos nada de verdad. Y Él entonces hoy nos llama a que volvamos ahora. Él, vengan, yo los quiero escuchar, pero los quiero escuchar con esta humildad, sabiendo de que yo puedo obrar, dice el Señor, en mi voluntad. Y quiero ver esta actitud humilde, no solamente con humildad también, sino también con sinceridad y entrega. Y entonces vamos al Antiguo Testamento y vemos como una mujer que estaba desconsolada y con mucha amargura, oró al Señor y le dijo, Ana, ella con amargura de alma oró a Dios, a Jehová, y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y este iba a ser Samuel. Sinceridad y entrega. Saben, a nosotros nos podemos mentir muchas veces, pero estamos desnudos ante el Señor. Así que cuando oremos, vayamos sinceramente y entregando el alma, entregando la vida. Jeremías 29, 2 y 13 dice, entonces cuando me invocares vendréis a mí y oraréis a mí, y yo los voy a oír y me buscaréis y me hallaréis porque me buscasteis de todo corazón. De corazón. No de religión, de corazón. Y Efesios 6, 18 dice, con respecto a la actitud, con perseverancia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Y esto es continuidad. Un maestro me decía, cuando era jovencito, disciplina, Pablo, disciplina. Y esto es perseverancia. Y esto es quitar a veces horas de sueño, y esto es quitar horas de cosas que quizás nos gustan, pero es darle lugar a la conexión con Dios. ¿Cuáles son los motivos por los cuales entonces nosotros podemos orar? Y orar con fe. La oración modelo que el Señor Jesús marcaba está de alguna manera ligada a algunos aspectos puntuales. Lo primero tiene que ver con lo que también hizo Ana en el capítulo 2.
de Samuel, que se describe cómo ella ora al Señor de una manera muy particular. Y esto tiene que ver con que hay motivo para adorar y alabar a nuestro Dios. Y queridos, si nosotros en nuestras oraciones no adoramos y alabamos a nuestro Dios con nuestras palabras que salen de nuestro corazón, está faltando algo, porque Él merece eso. Él merece eso. Y dice entonces, Ana decía, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. El capítulo sigue, hay un montón de expresiones más de este tipo. Adorando, reconociendo, contemplando a la persona del Señor. Pero en segundo lugar, hay motivos cuando hay confesión de pecados y arrepentimiento. Queridos, si todavía no te encontraste con este Dios verdadero a través de Jesucristo, queremos decirte que hay que arrepentirse de los pecados, de tus pecados. Cada uno de nosotros, de muchos de los que estamos aquí, nos hemos arrepentido un día y dicho, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cómo he vivido la vida, estoy lejos de vos. Y Él entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando hay pecado, queridos, en la vida, siendo hijos, hay que confesarlos y hay que apartarnos. Y es una lucha diaria y es una lucha constante. Pero el Señor nos ha dejado también la oración como un medio para que todos los días vayamos a ese trono de la gracia y encontrar entonces misericordia cuando nosotros nos arrepentimos, porque todos los días pecamos, ofendemos a nuestro Dios con nuestra boca, con nuestros pensamientos o nuestras acciones. El Salmo 32, David reconoce entonces sus pecados y vemos el poder del arrepentimiento. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras se esconde el pecado, mientras se calla y no se confiesa, la vida se va destruyendo y se va amargando. Y entonces llegamos al Salmo 51 y David entonces hace un pedido de piedad y un pedido de volver el gozo de la salvación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Queridos, no solamente entonces adorar, alabar, confesar nuestros pecados y arrepentirnos, sino agradecer. Sed agradecidos en todos porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Efesios 5:20 dice que demos gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente están estos motivos, sino también peticiones por otros. Peticiones por otros como lo hacemos aquí, como nos vamos pasando mensajes en el grupo de la iglesia, oremos por tal familia, oremos por tal persona, oremos por tal motivo. Y esto está muy bien porque Dios tiene un orden también. Y Él escribe a través de Pablo y dice, lo hemos compartido en estas últimas reuniones de iglesia, no mirando por qué, por lo suyo propio, primero por lo de los demás. Oremos, queridos, por unos por otros. Dice entonces Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Hechos 12, 5 al 11, no lo vamos a leer, pero es la historia que siempre comentamos o las últimas veces lo he comentado porque llama la atención, cómo la iglesia estaba orando por ella misma solo, no, por cada uno propio solo, no, estaba orando por otro, por uno que estaba preso, que era Pedro. Y Pedro sale entonces, cuando la iglesia oraba, sale directamente y llega a la puerta y la puerta se abre.
y él es liberado antes de que pueda ser maltratado. Y después, terminamos con esto, queridos, hay peticiones personales, quizás las últimas, pero que necesitamos tener. Necesitamos tener. Porque tenemos peticiones que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro corazón. En momentos de dolor y angustia, sabemos que Él escucha nuestra oración. Y Él está esperando. A veces nos hacemos los fuertes, pero no somos fuertes. En realidad, Pablo escribe y dice, cuando entonces soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Muchas veces hay dolor y angustia. Y Jonás, cuando estaba ahí arrepintiéndose en el estómago del pez gigante, en angustia, él decía, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Muchas angustias podemos pasar. Bendita herramienta que Dios nos ha dejado para encontrar paz y encontrar fortaleza, no en nuestras fuerzas, sino en la del Señor, en el que venció la muerte, en el que resucitó el tercer día. Querido, no solamente en el dolor, en la angustia, sino en la decisión y la acción. Y siempre recuerdo, me contaban de un joven de esta iglesia de hace mucho, mucho tiempo, muchos años. Dos amigos van a una zapatería a comprar zapatillas. Uno entra y elige sus zapatillas y le parece extraño que el otro amigo esté en la puerta mirando al cielo. Y le pregunta qué estaba haciendo. Y él responde, sencillamente, le estaba preguntando a Dios qué zapatilla me tengo que comprar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y si hay que orar en el dolor y en la angustia, en la decisión y en la acción, también tenemos que orar en la espera. Y aunque parezca muy complejo, el Señor nos llama, según la experiencia del salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y cuando fue el momento, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Queridos, terminamos con esto. No sé cómo está tu vida de oración, sé cómo está la mía. Y sé que necesito mucho más tiempo de oración para estar conectado, no solamente en la intimidad, sino todo el tiempo con el Señor. Y para mí hoy fue un desafío también pensar en esto. Y lo comparto porque todos necesitamos de las oraciones de los demás. Todos necesitamos tener esta conexión con el Padre, pero también entre todos. Por eso el Señor dice unos por otros. Les dejo solamente unas expresiones de unos escritores diferentes hablando sobre la oración que me llamaron mucho la atención. Si solo orás cuando estás en problemas, estás en problemas. Uno de los grandes usos del Facebook, Twitter, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por la falta de tiempo. ¿Se entendió eso? Nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. La oración es el balbuceo entrecortado del niño que cree, el grito de guerra del creyente que lucha, el sonido del santo que agoniza y duerme en los brazos de Jesús, es el aire que respiramos, es la clave secreta, es el aliento, la fortaleza y el privilegio de todo creyente. Dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Que el Señor nos bendiga y podamos seguir pensando y repasando estos versículos maravillosos que el Señor nos ha dejado en su palabra.
Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Pablo, por la preparación. Orar con fe, ¿no? Ahí está la diferencia. Orar con fe. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Padre bendito, en esta noche estamos muy agradecidos, en primer lugar, porque tenemos una presencia asegurada de tú en nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, también porque por tu palabra podemos llegar al conocimiento de la verdad y este conocimiento nos hace libres. Y gracias, Señor, por este tema que trajo nuestro hermano tan importante para la vida de cada uno de nosotros, orar con fe. Señor, gracias, porque podemos tener esta oportunidad de llegarnos a ti, no con gritos, no con estruendos, sino con una simple conversación, diciendo, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí está la firmeza de nuestra convicción. Oramos al Padre que nos salva, al Padre que nos ama, al Padre que nos da, al Padre que no nos da, y al Padre, Señor, que escucha permanentemente nuestras oraciones. Señor, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos. Te rogamos por toda la congregación que tú les bendigas, tanto a los que están presentes como a los que no pudieron venir, y a aquellos hermanos que están en necesidad, que tu presencia, tu paz, pueda gobernar su corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Ensayo del coro ya empieza. Y recuerden, mañana a 17 horas tenemos el encuentro con todos los hermanos que abren las casas, las puertas de sus casas a partir de abril para los discipulados. Y también, por supuesto, los hermanos que van a estar con el discipulado, ¿no es cierto? Discipulando a otros. A las 19:30, 20 horas tenemos el encuentro de matrimonios, ¿sí? Así que pueden venir todos igualmente, pero la temática es para matrimonios. Y recuerden que a partir del 1 de abril se cambia el horario de reuniones, ya con horario de invierno. Es a las 19 horas la reunión de oración, 19 horas la reunión de los sábados y por supuesto los domingos como siempre. El Señor les bendiga, que tengan buen regreso a sus casas.